Hola profe, buenas tardes. Realizo este video para explicarle los contenidos que hemos abordado durante el espacio de lengua y su didáctica. Bien, también confeccioné un PowerPoint donde parto desde el lenguaje, desde el concepto del lenguaje, que sería el lenguaje es la capacidad propia que tenemos los seres humanos de comunicarnos. Esta capacidad está compuesta por un sistema de signos verbales y paraverbales. Dentro de los signos verbales entra, por ejemplo, la palabra, y dentro de los signos paraverbales abarcan lo que es la entonación, la intencionalidad con la que me expreso, los silencios, los espacios que dejo para respirar mediante el habla. Bien, y hablando relacionado a los seres humanos, quiero destacar que los seres humanos todos los seres humanos tienen consigo un capital cultural y un capital lingüístico. El capital cultural está basado en las creencias, en los valores, en las habilidades que el ser humano adopta de su entorno. Dentro de ese entorno entra la familia, los vecinos, los amigos. Y también tenemos un capital lingüístico. El capital lingüístico es la capacidad, la competencia que pone en juego el ser humano para poder ser entendido, para lograr ser entendido por un otro que hable su mismo dialecto. Cuando hablamos de dialecto, el dialecto hacemos referencia a una variedad lingüística. La variedad lingüística es el uso, la forma, la significación que le damos al habla. Cada territorio, cada espacio territorial conforma o tiene su propio dialecto. En esos territorios habitan lo que son las culturas, las distintas culturas. Y las culturas crean, a partir de la variedad lingüística, construyen su propia identidad. Bien, también otra cosa importante es que la variedad lingüística es una rama o una modificación, por así decirlo, de la variedad estándar. La variedad estándar, el lenguaje estándar, es la variedad formal, es la lengua escrita, la lengua formal. Es la lengua que es comprendida por todos los hablantes. Nuestra variedad estándar es el español de España. Pero nosotros lo adaptamos, lo modificamos de acuerdo a nuestro contexto sociocultural. Hay que tener en cuenta que no nos olvidamos, o sea, nosotros entendemos lo que dicen los españoles, pero nosotros modificamos, nuestra cultura modificó el castellano formal, por así decirlo. Si bien cotidianamente tenemos nuestra propia variedad lingüística adaptada, cabe destacar que recurrimos a la variedad estándar cuando tenemos que confeccionar, en ciertos momentos, cuando tenemos que confeccionar documentos importantes, documentos formales, cuando tenemos que expresarnos a través de medios de comunicación. Es decir, que no la dejamos de lado, no la aislamos, sino que la traemos a colación cuando tenemos que presentar algún tipo de formalidad. Bien, otro punto importante a destacar es la relación que hay entre el lenguaje y el pensamiento. La relación que hay es una relación complementaria. Anteriormente, según la idea de Piaget, según la teoría de Piaget, el punto de vista, su perspectiva, Piaget exponía que el ser humano primero tenía que desarrollar el pensamiento y a partir del pensamiento podía desarrollar el lenguaje.
hubo con toda la evolución y las nuevas teorías, las nuevas perspectivas que planteaban las nuevas teorías, como por ejemplo de Rogoff, de Brunner, de Nelson, que son teorías inspiradas en Vygotsky, en la teoría sociohistórico-cultural de Vygotsky. Estas nuevas teorías plantean esta complementación, esta relación complementaria entre pensamiento y lenguaje, y también expone una bidireccionalidad. Es decir, dice que esta relación es bidireccional. ¿Por qué? Porque va desde la cognición al lenguaje y del lenguaje a la cognición. Está en continuo, se complementan y ambas se nutren, por así decirlo, forman una especie de retroalimentación. Bien, también la relación que existe entre el lenguaje y el proceso de aprendizaje es una relación directa, es una relación transversal. Para que se produzca aprendizaje es importante el desarrollo del lenguaje. Bien, dentro de lo que es el desarrollo cognitivo, Goodman plantea 3 fases. La primera fase de percepción, que es cuando el niño presta atención a una experiencia. La segunda fase de ideación, que es cuando el niño reflexiona acerca de esa experiencia. Y la tercera fase, que es la de presentación, que es cuando el niño expresa de alguna manera lo que internalizó acerca de esa experiencia. Bien, otro de los puntos es la importancia que tiene el lenguaje en los primeros años de vida. El lenguaje es la base de las adquisiciones posteriores. Es entendida como la base, o sea, está el lenguaje que sienta las bases en el ser humano, en las bases de adquisiciones, de aprendizaje, y luego de tener esa base, de tener el lenguaje adquirido, a partir de ahí ya podemos adquirir cualquier otra cosa, cualquier otro aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Bueno, el lenguaje retroalimenta el desarrollo cognitivo, como expusimos anteriormente, y permite diferentes funciones. Permite mediar entre el contexto social y el contexto natural, es decir, permite designar lo que nos rodea, permite percibir lo que nos rodea. El lenguaje construye nuestra identidad individual y nuestra identidad social, porque los seres humanos somos seres sociales. Nos permite expresarnos, nos permite experimentar, informarnos, regular nuestras conductas y las conductas de los demás. Es decir, nos permite, a través del lenguaje podemos pensar, podemos reflexionar antes de accionar. Nos permite, comunicar cualquier tipo de información y permite desarrollar habilidades lingüísticas. Este desarrollo de habilidades se da de manera progresiva, es decir, a través del crecimiento de las personas. Por ejemplo, primero pueden, proponer o expresar demandas simples, luego se pueden ir generando a través del crecimiento, vamos generando instrucciones, experimentaciones, explicaciones, luego ya podemos narrar. Posteriormente, con todo el crecimiento y ya adquiriendo distintas habilidades lingüísticas, podemos argumentar, que son todos pasos que se van dando de manera progresiva. Y también el lenguaje permite lo que es la competencia lingüística, que la competencia lingüística es la habilidad de poder comunicarnos, de poder usar el lenguaje en distintas situaciones y con distintos propósitos también. Bien.
En lo que respecta dentro del lenguaje en los primeros años de vida, también tenemos el proceso de alfabetización, que el proceso de alfabetización es cuando nos insertamos en la cultura letrada, en la lectoescritura. Muchas veces los niños comienzan su proceso de alfabetización antes de ingresar al jardín, antes de la escolarización. Pero esto va a depender, o sea, la alfabetización antes de la escolarización va a depender de la incentivación que haya, de la motivación que haya por parte de la familia. ¿Sí? De la familia que esté con el niño, que esté a cargo del niño. Muchas veces pasa que los niños fomentan a la alfabetización a través de las carteleras sociales, a partir de etiquetas de los productos, de las nuevas tecnologías, de todo de lo que nos invade, de todo lo que nos rodea. Pero también ocurre que hay una gran cantidad, un gran porcentaje de niños en donde no son alfabetizados antes de entrar a la escolaridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor están insertos en un contexto social de bajos recursos donde los aprendizajes, donde la alfabetización pasa a segundo o a tercer lugar. No es una necesidad básica que ellos necesiten para vivir, por supuesto. Lo que ocurre también, cabe destacar en este punto, es que muchas veces la escolaridad, por eso es importante, entonces lo que ocurre es que cuando los niños que están alfabetizados desde antes de la escolaridad y los niños que no están alfabetizados ingresan al jardín y se produce, digamos, un choque de culturas o de conocimientos en los cuales el docente tiene que mediar. Por eso ahí es donde se hace hincapié en la importancia que tiene la mediación de los docentes, las propuestas que planteen los docentes. ¿Por qué? Porque muchas veces el jardín, la educación, digamos, es la única vía que tienen algunos niños para poder cambiar su estilo de vida, para poder cambiar su forma de vivir, para poder conseguir un trabajo, para poder superarse personalmente y poder cambiar su vida por completo. Por eso juega un rol muy importante en la educación. Bien, también, dentro del lenguaje tenemos el sistema formal. Destacamos el sistema formal. Que el sistema formal es un tipo de sistema que regula las expresiones generales del lenguaje. Dentro de este sistema formal tenemos 4 subsistemas. Tenemos el fonológico, que está compuesto por diferentes fonemas, por los diferentes sonidos de los fonemas, por los diferentes sonidos de los fonemas. En el sistema formal español, en nuestro sistema formal, contamos con un número limitado de fonemas que al juntarlos, forman un número ilimitado de palabras. Nuestro sistema formal tiene, dentro de los fonemas tenemos las vocales y tenemos las consonantes. Otro de los subsistemas es el subsistema morfológico. El subsistema morfológico es el que se encarga del análisis, digamos, de la internalización de las palabras, de la composición de las palabras. De la composición de las palabras. Luego tenemos el subsistema sintáctico, en el cual tenemos en el cual las palabras están reguladas para ser combinadas. Es decir, tenemos un número limitado de palabras que al combinarlas
formamos un número ilimitado de oraciones. Dentro del sistema sintáctico, del subsistema sintáctico, tenemos las combinaciones son sujeto y predicado, predicado, sujeto, predicado, tenemos también sujeto tácito y predicado. Bueno, todas esas combinaciones reguladas, pueden conformar un número ilimitado de oraciones. Y también tenemos el sistema semántico, que es en el cual los niños, o sea, el ser humano aprende distintas palabras, aprende distintos conceptos, desarrolla lo que es la memoria, realiza representaciones mentales, Bien, la adquisición del sistema fonológico semántico está basada directamente, se basa directamente en la parte cerebral, en áreas cerebrales, en áreas internas. En el cerebro tenemos muchísimas áreas que cada una se encarga de cierta función. Yo voy a destacar el área de Broca y el área de Wernicke. En el área de Broca, bueno, ahí tengo la imagen. El área de Broca es la que se encarga de producir, de regular el lenguaje. A través del área de Broca nosotros podemos pronunciar los fonemas, muchas veces los pronunciamos mal y nos posibilita nos brinda, el área de Broca nos brinda la capacidad de volver a pronunciarnos, de poder corregirnos. También a través del área de Broca podemos formar las palabras, uniendo las palabras podemos formar frases, uniendo las frases podemos formar oraciones. Y el área de Wernicke, que se encarga de lo que es la comprensión, se encarga de que nosotros podamos comprender, que podamos tener la capacidad de comprender lo que el otro nos está diciendo. Estas dos áreas, ambas, se interrelacionan y trabajan en conjunto, se complementan y trabajan en conjunto. No todos los individuos, o sea, ni un individuo tiene, o sea, por factores genéticos, tiene el mismo desarrollo de estas áreas. Todos tenemos estas áreas las tenemos desarrolladas de manera diferente. Por eso cada uno tiene sus tiempos de aprendizaje, por eso cada uno tiene sus métodos, sus metodologías, sus maneras de aprender. Y somos todos diferentes. Bien, y la adquisición de la morfosintaxis hace referencia, digamos, a todo el proceso por el que pasa el ser humano para aprender, digamos, los elementos del sistema formal, como lo son los sustantivos, es decir, primero aprendemos a pronunciar una palabras aisladas, luego con el crecimiento vamos desarrollando, bueno, estas palabras aisladas generalmente son sustantivos. Luego desarrollamos lo que es el orden léxico, es decir, podemos integrar más de una palabra y relacionarlas, pero bueno, en lo que esto se va amoldando o se va haciendo entendible, los únicos que pueden interpretar a los niños pequeños cuando aprenden a hablar es su entorno, es su mamá, es su familia. También cerca de los 2 años, alrededor de los 2 años aproximadamente, ya comienzan a pronunciar los que son las clases de palabras como los pronombres, sobre todo los pronombres personales, como yo. Luego ya incorporan lo que son las frases verbales en el modo imperativo desiderativo, es decir, canta nena, bailá, papá, y luego va como amoldándose o incorporando los diversos tiempos, el pasado, el futuro, el pasado, el presente. En cuanto a los artículos, también son uno de los primeros elementos del sistema formal que logra adaptar, que logra verbalizar, pero con los artículos no hay coincidencia en lo que es género y número en un principio.
Cuando son un poquito más grandes, pueden coincidir en el género cuando se trata de personas. Cuando se trata de objetos, no hay coincidencia. Bueno, todos estos elementos del sistema formal, el niño los adquiere aproximadamente alrededor de los 5 años, más o menos. Pero cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su manera y cada uno tiene su dominio, tiene su grado de dominio frente a estos elementos. Bien, otro punto a destacar es el diseño curricular. El diseño curricular adopta al lenguaje como matriz constitutiva de identidad individual y de identidad social. Es decir, adopta el lenguaje como algo transversal, como algo de suma importancia y también como actividad mediadora de todas las demás. Es decir, que si el niño no adopta, no adquiere el lenguaje, no puede realizar otro tipo de actividades. En el diseño curricular se hace mucho énfasis, se hace mucho hincapié en lo que son, en dejar de ver, digamos, en dejar de aprender a la lengua como aspectos sistemáticos, como el aspecto formal, como de manera correcta. Y hace hincapié en lo que son las prácticas sociales, las prácticas de oralidad, de lectura y de escritura, prácticas socialmente situadas. ¿Por qué situadas? Porque hace mucho hincapié o pone su enfoque en trabajar con prácticas que los docentes propongan, enseñen, o sea, hace hincapié en cómo enseñar, en qué enseñar, en para qué, en buscarle un significado a lo que se va a enseñar para que el niño pueda adquirir esos conocimientos y ponerlos en juego o ponerlos en práctica fuera del ámbito escolar. Es decir, que no se aísle la escuela por un lado y el contexto por el otro, sino que trabajar desde las prácticas sociales, desde lo que ocurre afuera, lo que ocurre en el contexto, en nuestra sociedad. Dentro de esas prácticas sociales hace referencia al diseño que hay que tener en cuenta los quehaceres del hablante, los rituales, las costumbres, los escenarios. Cuando nos referimos a costumbres, es decir, que todo lo que sea diferente, tomar a la diversidad, a cada cultura de los niños, a todos esos tipos de culturas que se encuentran en el espacio que es el jardín, que se los tome, que se los tenga en cuenta, que se les dé el significado que tiene y que se pueda aprovechar estas diferencias para enriquecernos mutuamente, el uno al otro. Con mi cultura yo puedo enriquecer, puedo enseñarle tales cuestiones a mis compañeros y viceversa. Que haya un encuentro de culturas no quiere decir que sea competencia o que una cultura sea menos importante que la otra o que haya un déficit entre ambas o en una de las dos, sino que sirve para aprovechar eso y poder enriquecer, poder construir más aprendizajes significativos. También hace referencia a que el docente debe renunciar a las prácticas homogéneas, a eso de que todos los niños, a eso de pensar de que todos los niños aprenden de la misma manera y de que todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. Plantearse el desafío de la diversidad como algo, como dije anteriormente, como algo rico, como algo provechoso, como algo productivo y significativo. Y también algo que destaqué, que es muy, muy importante, es el replanteo didáctico constante. Es decir, todo el tiempo ir replanteando las propuestas que realiza el docente para con los niños, para el grupo.
porque todos somos diferentes, porque todos aprendemos diferente. Entonces, ir de cierto modo haciendo o ofreciendo un abanico de propuestas que vayan desde todos los aspectos, es decir, que a través de las propuestas puedan explorar, que puedan conocer, que puedan expresarse, que puedan escucharse, respetarse. Es decir, ir ofreciendo diferentes maneras de aprendizaje y no quedarnos solamente con lo más cómodo o con lo que ya tenemos armado, por así decirlo. Bien, y el último punto que quería destacar era que la sala se convierte en un lugar de interacción social y en este lugar de interacción social, en esta sala, los niños aprenden a participar, obviamente con ayuda, con la guía, con el apoyo docente, y aprenden a participar según normas sociales que a veces están explícitas y otras veces están implícitas. Estas normas sociales son las que entran en juego, es decir, que son propuestas desde el hogar, desde la sociedad en la que los niños viven. Es decir, la cantidad de personas que se ponen en juego en una conversación, cuándo hablar, de qué hablar, cómo hablar, cuándo finalizar cierto tema, esto del respeto cuando hablan los mayores. Son ciertas normas que algunas están escritas y otras no, y que los niños traen consigo, digamos, en el momento de ingresar a la sala. Que bueno, que acá en el ingreso a la sala, se presenta un problema. ¿Por qué? Porque tenemos las normas escolares por un lado y tenemos las normas del hogar por el otro. Estos dos tipos de normas chocan en la sala, obviamente siempre hay un choque de culturas, un choque de normas, en lo cual se convierte en un problema. Este problema ante este problema es el docente quien debe mediar, quien debe buscar la forma de regular, es decir, no de opacar las normas de uno o las normas de otro, sino que debe regular o estabilizar, por así decirlo, para que los niños puedan convivir y puedan aprender de manera grupal, es decir, en el jardín. Bueno, esto es más o menos lo que armé, el resumen que pude hacer de todo lo trabajado. Nos estamos encontrando en las clases virtuales.